Buenos días a todos, mi nombre es Eduardo García Odos. Como ya saben, bueno, soy abogado con experiencia en comercio exterior por varios años. El objeto de mi presentación va a ser el acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial de Comercio. Como ustedes saben, este es un acuerdo internacional, es el último acuerdo internacional suscrito en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que tiene como finalidad hacer los procesos de importación y exportación más eficientes y que finalmente eh, pues disminuyan los costos de transacción en la importación y exportación de mercancías. Eh, de manera previa a las materias precisas de este acuerdo, quería darles igual un alcance de la coyuntura internacional, porque la coyuntura que estamos viviendo también ha puesto a prueba la eficiencia de esta disciplina. En primer lugar, a modo como ustedes ya saben, pues el mundo está viviendo momentos de turbulencia, provocado, bueno, una crisis internacional, una crisis en realidad internacional, una contracción de la economía que viene en realidad desde la crisis financiera del 2008, y que pues se ha visto recrudecida por la crisis sanitaria, la pandemia, y últimamente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Todo esto pues ha generado una cadena de eventos, contracción de oferta, poca disponibilidad de commodities, alimentos, problemas en el transporte marítimo, falta de disponibilidad de contenedores, precios exorbitantes que cobran las agencias navieras, eh, prácticas defensivas que utilizan los países para evitar la importación de ciertos bienes, y eso está generando también pues, un encarecimiento de los precios e inflación. En general, no son buenos momentos para el comercio internacional. Yo pensaría que son tiempos de ajuste en la coyuntura, que espero que pues esto pueda pasar. Eh, Bien, el acuerdo de facilitación de comercio tiene algunas características especiales. En primer lugar, hay un enfoque de cadena logística o gobierno total, es decir, inicialmente los compromisos del acuerdo de facilitación de comercio estaban referidos exclusivamente a los trámites de importación y exportación a cargo de las aduanas, es decir, se establecieron obligaciones de cómo los estados deben eh, reducir bajar simplificar las barreras para la importación de bienes, eh, de manera pues que no se generen prácticas discriminatorias o desproporcionadas con los costos asociados a las importaciones. Pero posteriormente, pues, la interfase de los puntos de control de ingreso y salida de mercancías, pues no solo involucraban a la aduana, hay muchas más agencias de control que también participan en el control o en la vigilancia de las características de ciertas mercancías, como las agencias de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos. Y se consideró de que el acuerdo de facilitación de comercio o las disciplinas del acuerdo de facilitación de comercio pues también deberían alcanzar a estas otras agencias. Eh, las materias que trata el acuerdo están listadas aquí en el slide. Son temas de publicidad y transparencia, resoluciones anticipadas, notificaciones y controles reforzados. Y en fin, es una lista de las materias que contiene, que voy a ir a mencionarlas una por una. Y luego hay un aspecto que le llamamos de gobernanza del acuerdo de facilitación de comercio, que es cómo los países se organizan o sea, cada país cómo se organiza para poder implementar y vigilar que estos compromisos
finalmente se lleven a cabo y traigan los beneficios esperados. Bueno, como les comentaba, profundizaré un poquito más sobre esto, porque es un tema importante de cara a entender el rol de la facilitación de comercio y la cadena logística en la coyuntura. Esta crisis sanitaria que hemos vivido ha sido sistémica, es decir, nunca ha tenido un alcance como el que ha tenido hasta ahora, y esto es natural dado el nivel de integración del mundo actualmente. Y bueno, el COVID finalmente no nos va a dejar, va a ser una enfermedad endémica, se va a ir presentando cada cierto tiempo, pero desde luego con las medidas preventivas que ya se han adoptado, correctivas, ya no va a tener pues la letalidad que tenía al inicio. Y el sistema de comercio mundial que ya estaba debilitado por un repliegue de los distintos, las principales hegemonías, el rol que tuvo el gobierno de Estados Unidos y la guerra comercial con China. Existe ahora una reconfiguración de las cadenas de suministro. Ya ahora no solamente se habla de cadenas de suministro eficientes, sino también robustas, es decir, que puedan paliar los efectos de crisis o de disrupciones de gran envergadura. Hay también algún rebote puntual en ciertas industrias, sobre todo aquellas que están relacionadas a los temas digitales, dado que pues, la población migró a ambientes más digitales para hacer transacciones. Latinoamérica no ha estado muy favorecida por esta coyuntura, ha habido una contracción en las inversiones muy severas en la región latinoamericana y particularmente en Perú. Y bueno, se juntan también otros factores, cambio climático, que busca la reducción pues, de la huella de carbono, incentivos a la inversión en tecnologías limpias, industrias sostenibles, etcétera. Hay un concepto de sostenibilidad que ahora se está presentando con más fuerza en la forma de hacer negocios en el mundo. Y finalmente lo que les comentaba de la tensión por el conflicto Rusia-Ucrania, que ya pues también generado un problema grave para el mundo, que está generando pues ahorita también inflación y desaceleración en las principales economías del mundo. No se habla de recesión ya en varios países de Europa, incluso en Estados Unidos. Pues bien, con este viento en contra, tenemos el acuerdo de facilitación de comercio. ¿Cuál es el ámbito de la facilitación de comercio? Pues son, como todo acuerdo comercial internacional en la Organización Mundial de Comercio, pues son obligaciones de cara a los países, son los estados los obligados a no hacer determinadas medidas que encarezcan el comercio. Tiene un enfoque de cadena logística y gobierno integral, es decir, no solamente es una actividad aduanera que se agota en el espacio aduanero, es ahora son aspectos de regulación que se ven en la cadena logística y que incorporan varias agencias más allá de la aduana. E incluso la interconexión y la tecnología está llevando a que la cooperación y el intercambio de datos y de información pues evidencia que existen otros actores, otras agencias de control que también cumplen un rol dentro de la facilitación de comercio. Se pregunta si la logística está dentro del alcance y quiénes. ¿Y por qué hago este comentario? Porque en el mundo de la cadena de la logística de transporte internacional, donde pues la última fase viene a ser pues el transporte terrestre llevando una mercancía a un punto, en el caso de la importación. También intervienen otros proveedores de servicios que están vinculados al ecosistema de la facilitación del comercio, pero no son sujetos obligados de estas obligaciones, por cuanto, como les decía, estas obligaciones están referidas principalmente a las agencias gubernamentales vinculadas al Estado. Entonces tenemos almacenes aduaneros, agentes de aduana, agentes de carga, las propias empresas de
transporte, que están en el ecosistema de la facilitación de comercio, pero no son sujetos obligados a sus provisiones. Igual el Estado, desde luego, para poder cumplir con sus obligaciones, pues tiene que también vigilar de que las prácticas de estos operadores privados igual sean consistentes pues, con normas de competencia, de defensa del consumidor, etcétera. Este es un modelo básico de cómo operan los distintos actores en una cadena logística de suministro. Tenemos en su pantalla de izquierda a derecha, pues una actividad de exportación que termina con una importación. Y vemos que hay dos bandas, sector público o gobierno, donde están la participación de los distintos actores del sector público, aduanas, la autoridad agrícola, forestal, de alimentos, productos farmacéuticos. Toda esta información, todos estos controles generalmente se dan a través de una ventanilla única de comercio, que le hemos llamado VUC, VUC. Existen autoridades portuarias que son las que controlan el ingreso y salida de los medios de transporte, naves, ferrocarriles, camiones, aviones. Y en la banda inferior están las actuaciones del sector privado, o sea, donde está pues el exportador o el embarcador, bancos, agentes de aduana, agentes de carga, agentes marítimos, transportistas terrestres, etc. Si lo vemos al otro lado, cuando hay una importación, intervienen las mismas autoridades con otras funciones, desde luego, porque tienen que hacer controles a la carga. Al final, toda esta secuencia de actividades crea pues un ambiente de colaboración en cuanto a que existe información que debe intercambiarse entre ellos relacionada pues a la transacción comercial, facturas, packing list, documentos de control, los permisos para importar, para exportar, autorizaciones sanitarias, etcétera. Documentos bancarios que también pueden transferirse por este medio, y toda esa información pues también vamos a ver de que es susceptible de ser alojada en una nube y poder ser compartida entre varios actores. Bien, esta es la primera norma del Acuerdo de Facilitación de Comercio, la publicidad y la transparencia. Es el principio fundamental, es un pilar, dado de que los países pues, tienen la obligación de publicar cuáles son las reglas de importación, exportación y todos aquellos controles asociados al ingreso o salida de mercancía. Y lo que se busca pues, es que estos procedimientos sean transparentes, accesibles y predecibles. Nos preguntamos cuándo una política o una publicación es eficaz y cómo se mide. Generalmente uno dice, bueno, ya cumplimos porque se publican las normas en el Diario Oficial Peruano. Pero, ¿qué tan disponible es? ¿Es suficiente con que la norma esté publicada o es que las autoridades tienen que hacer algún esfuerzo adicional para que esta información efectivamente llegue a las personas que la van a usar? ¿Y cómo mido además de que la forma como estoy publicando es eficaz? ¿A quiénes alcanza la obligación? Ahora, pues, con los medios electrónicos, nosotros vemos de que ya es mucho más sencilla la emisión de normas y diseminación de información, pero tenemos que ver si efectivamente está en los lugares adecuados y la gente consume esa información, es decir, la gente puede acceder fácilmente a esa regulación. Nosotros tenemos pues, el sistema, el SPIG del Ministerio de Justicia, donde también está esa información que es accesible, además del Diario Oficial el peruano, pero también cada agencia de control, como aduanas, las autoridades de agricultura, de alimentos procesados, también tienen en sus propios portales información de las normas legales que regulan los controles que estas ejercen. Entonces, la idea es que exista pues una armonía entre las distintas fuentes de información que ya se están dando. La medida 1.2, relacionada al artículo 1.2 del Acuerdo de Facilitación de Comercio, exige de que la información también esté disponible por Internet. Esto ya se cumple.
Esto ya se cumple, pero también recomienda de que hayan guías prácticas de procedimientos de importación, exportación y tránsito. Y creo que aquí es donde a veces los países no cumplen con ser didácticos y presentar instrumentos que expliquen fácilmente los procedimientos de importación y exportación. Eh, o a veces los publican, pero no los actualizan. Entonces, esta información también puede estar incluida en guías prácticas de importación. Por ejemplo, en el caso de Perú, hay un portal, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, donde se publican cuáles son las restricciones al comercio. Esta información pues debe estar, es una buena práctica, pero la idea es de que sea comunicada especialmente a las pequeñas y medianas empresas para que puedan conocer de esta regulación. En cuanto a los servicios de información, también existe la obligación de que existan puntos de contacto para brindar información sobre los procedimientos de importación y exportación, que hayan puntos de contacto. Por ejemplo, en bloques de integración, es decir, que entre los países con quienes se han suscrito acuerdos comerciales deberían haber pues, puntos de contacto que brinden información sobre las obligaciones de esos acuerdos comerciales. Y también tiene que haber estandarización en los tiempos de respuesta y contenido respecto de las consultas que se hacen, y se recomienda pues que estas consultas no tengan ningún costo, ¿no? Aquí, por ejemplo, existen puntos de contacto en cada agencia de control en el Perú. Hay puntos de contacto también en la Comunidad Andina, Alianza del Pacífico. Lo que se busca es que exista una mejora en la estandarización y mejora de los tiempos. Y bueno, acá no se cobra tampoco por dar esa información. Notificaciones, bueno, esta es una norma que obliga a que los países que introduzcan alguna norma o algún cambio referido a la facilitación de comercio, pues la puedan comunicar a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, o a los comités que administran las obligaciones de facilitación de comercio en caso de los acuerdos de integración. Por ejemplo, en el caso de Perú existe la información centralizada en fuentes oficiales, y el Ministerio de Comercio Exterior tiene puntos de contacto. Luego, existe la medida de formular observaciones e información antes de la entrada en vigor. Esto también es una provisión importante relacionada a la transparencia, y es que los países o las economías puedan prepublicar las normas antes de que éstas sean publicadas. En el caso del Perú, por ejemplo, existe esta obligación. Existe una norma del Poder Ejecutivo que establece un protocolo para las prepublicaciones. No todas las normas tienen que ser publicadas, hay normas que por razones de interés público no son, pero lo que plantean estas normas es que en el proyecto, en la exposición de motivos de esa norma, pues se indique cuál es la razón por la que no se va a prepublicar, ¿no? Ahora, lo que sí es un reclamo que han manifestado algunos operadores de comercio exterior, es que no hay a veces un estándar en los plazos de recepción de comentarios y sugerencias. La idea es que pues, los plazos de prepublicación pues, sean estandarizados, así como los plazos de respuesta, ¿no? Uno no puede prepublicar una norma y decir que pues, sea respondida en 48 horas, ¿no? Y otra norma que sea prepublicada, pues diga en una semana y media. La idea es que sean pues, plazos predecibles y estandarizados. Y las consultas que también son necesarias pues, para hacer, que está relacionada a la prepublicación, ¿no? No solo se prepublique, sino que reciban estas consultas. En el caso de las resoluciones anticipadas, es una medida también vinculada a predictibilidad. Es una disciplina o una materia frecuente que los países puedan emitir opiniones vinculantes
sobre el tratamiento de una regulación sobre una mercancía. El Acuerdo de Facilitación de Comercio establece pues, que pueden emitirse resoluciones anticipadas sobre temas de criterios de valoración, cuotas, clasificación de, de bienes, es decir, la partida arancelaria que se le debe asignar a una mercancía, entre otros aspectos. La finalidad de estas resoluciones anticipadas es que generen, pues, den seguridad jurídica al importador de que cuando vaya a ingresar al país una determinada mercancía, pues ya sepa cuál es el tratamiento legal que esta va a recibir. En el caso del Perú, se ha dado un paso adicional por cuanto nosotros estamos implementando ahora resoluciones anticipadas, pero de controles no aduaneros, es decir, la ley de facilitación la ley de reforzamiento, de refuerzo de la ventanilla única de comercio exterior, se ha contemplado de que otras agencias no aduaneras puedan emitir también resoluciones anticipadas, por lo cual esto también, pues, se espera de que provea mayor seguridad jurídica al momento de hacer una importación de un alimento controlado por la Autoridad de Agricultura, la de productos farmacéuticos, dispositivos médicos. Los casos, aquí como ejemplo, están referidos principalmente a estas resoluciones anticipadas que les había comentado, a cargo de otras agencias de control, porque no están reguladas todavía. Si bien ya se emitieron las normas, ley y reglamento, todavía hace falta implementar a través de pues un procedimiento específico e incorporarla en el texto único de procedimientos administrativos. La medida 4 está referida a los procedimientos de revisión y apelación. La idea, pues, es una provisión bastante básica, lo que busca es que los operadores, pues, tengan a salvo su derecho para hacer reclamaciones o apelaciones respecto de una discrepancia que tengan con alguna decisión de las autoridades de control en frontera. El numeral 5.1 sobre notificaciones o controles reforzados exige la obligación también de comunicar inmediatamente cuando exista, pues, alguna alerta o un control extraordinario que tienen que hacer en frontera. En el caso de comercio de alimentos esto es muy frecuente y se exige también de que haya, pues, una coordinación entre las agencias para que se lleve a cabo de manera eficiente este control. El problema es que a veces existen, pues, deficiencias en la gestión de las notificaciones y control en caso de las tres autoridades de control de alimentos, en cuanto a normatividad, procedimiento, y la idea es que, pues, se puedan uniformizar estas formas de control, que hayan alertas rápidas y, pues, que el importador no se vea afectado por una demora o una incertidumbre en cuanto a la medida que quieren implementar las autoridades de control. Detención también está referida a la obligación de informar adecuadamente cuando hay, pues, una detención respecto de una mercancía por algún riesgo. La tecnología puede ayudar a que exista, pues, una notificación pronta, de manera que también el transportista pueda tomar sus previsiones sobre esta ocurrencia. Otra medida importante son los procedimientos de prueba. Estos procedimientos de prueba o procedimientos de segunda prueba están vinculados al derecho de defensa que tiene un importador cuando el ingreso de su mercancía ha sido impedido por no cumplir con algún estándar técnico o sanitario que ha sido revelado a través de una prueba de laboratorio. Esto se usa mucho, por ejemplo, para identificar el material o las características de los bienes, porque puede tener un impacto en el arancel o la carga tributaria que ésta va a pagar. Y en el caso del riesgo sanitario, pues,
pueden haber bienes que estén sometidos a pruebas de laboratorio para determinar pues, la condición sanitaria o de inocuidad de ese producto. Entonces, en este caso, lo que quiere salvaguardar esta provisión es que el importador tenga derecho a poder solicitar una segunda prueba a la autoridad ante un laboratorio también reconocido y que el resultado de esa segunda prueba, si contradice al de la autoridad, pues pueda esta última prevalecer. Esta disciplina tiene sin duda muchas complejidades. En el caso de alimentos, pues es importante dar esta posibilidad, más aún en esta coyuntura en la cual se comenta de que pues está ahí un problema de seguridad alimentaria, que demanda que la cadena logística pues sea muy eficiente en cuanto al control e ingreso de alimentos. Pero esto requiere también de que exista una infraestructura de la calidad muy bien asentada, es decir, que existan organismos de certificación, laboratorios certificados que estén en capacidad de poder analizar los alimentos o los bienes que van a ser sometidos a prueba. Entonces, aquí propongo algunos ejemplos de cómo opera la segunda prueba en el caso de importación de alimentos. La idea es establecer pues, un procedimiento común a las tres autoridades, que exista un procedimiento para certificar laboratorios y manuales para que puedan implementar la segunda prueba. Aquí en el caso de las disciplinas generales sobre derechos y cargas, pues también hay una combinación de obligaciones sobre transparencia, pero también sobre la proporcionalidad de los costos que debe haber en cuanto a los derechos o tasas para importar y exportar. La idea es que exista transparencia y proporcionalidad en los montos. Igual está el artículo 6.2, que también está relacionada a los derechos y cargas que se imponen, pues como lo comentaba anteriormente, tiene que guardar esta proporcionalidad y está relacionado con la tramitación aduanera de los bienes. En cuanto a las disciplinas en materias de sanciones, también es un tema importante y no está ajeno a controversias, porque lo que se busca es que pues, exista justicia en la sanción a los operadores que infringen las normas de ingreso o salida de mercancías. Entonces, pues tiene que haber una causalidad en la infracción, se consideran los hechos y circunstancias, tiene que haber una proporcionalidad entre el grado y la gravedad de las infracciones. La imputación tiene que ser muy precisa respecto de la infracción y norma aplicable, aspectos que tienen que ver con la motivación, y de hecho también incentivos a cuando se revela voluntariamente la infracción o cuando hay pues una enmienda oportuna. El artículo 7 está relacionado a la tramitación previa a la llegada, promueve el despacho anticipado y la gestión de riesgos, es decir, la idea es que los bienes pues puedan ser declarados para importación antes de que llegue el medio de transporte, de manera que la autoridad de control pueda ejercer la gestión de riesgos respecto de la mercancía que está ingresando. Aquí hay dos componentes que deben funcionar muy bien. Por un lado, la parte de tecnología de la información y por otro lado, la parte logística. En el Perú, por ejemplo, ya es obligatorio hacer el despacho anticipado. En realidad es una práctica mundial, no es solamente aquí en el Perú. Y esto ha contribuido mucho a aligerar la carga en la interfase del puerto, pues porque ya se puede decidir fácilmente si es que puede ingresar rápidamente una mercancía. Previa a la llegada,
no es una institución nueva, en realidad, pero es una institución que muchos países se han demorado en implementarla, pero resulta ser indispensable para hacer una adecuada gestión de riesgos y en realidad agilizar el ingreso de las mercancías. Los pagos electrónicos también vinculado a la aceleración de las transacciones. Lo que promueve es que los países también estén en capacidad de habilitar formas de pago pues, electrónicas que eviten el desplazamiento físico de las personas y al final pues, que sea mucho más expeditiva el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Luego, separación en relevantes y determinación definitiva de los derechos de aduana, etc. Se plantea que puedan proveerse garantías previas para autorizar el ingreso de las mercancías. Esto con la posibilidad de, digamos, basado en la confianza que se le puede dar al operador de comercio exterior, al importador, a la gente de aduana, en la cual promueve pues que pueda no solamente presentar la declaración antes, sino también que pueda garantizarla y que más adelante pues, pueda tener un control posterior sobre el ingreso o las condiciones del ingreso de esta mercancía. En materia de gestión de riesgos, esta pues también es una institución fundamental y no solamente subyace a la facilitación de comercio, sino en realidad en cualquier forma de transacción en la cual pues se adoptan decisiones en función al riesgo que esa transacción implica. Lo interesante acá es que no solamente se está promoviendo el manejo de la gestión de riesgo a nivel aduanero, es decir, que las aduanas implementen sistemas de gestión de riesgos y controlen más a a las mercancías más riesgosas y controlen menos a aquellas que no entrañan mayor riesgo, sino también que esa obligación se ha expandido a otras agencias de control que participan en la interfaz aduanera, es decir, en los puntos de ingreso y salida de mercancía. Entonces, esto ha implicado que, por ejemplo, las agencias de control de productos farmacéuticos o de alimentos también implementen sistemas de gestión de riesgo, adopten mecanismos de inspección. Existe un estándar ISO 31000 aplicable a entidades públicas no aduaneras, que actualmente se están inclusive llevando a cabo a través de pilotos en el Perú para que pues, ejerzan un control más eficiente sobre cargas riesgosas. Aquí les pongo un ejemplo de, por ejemplo, cuando quieren importar un medicamento, entonces el diseño de un sistema de gestión de riesgos basado en este ISO, pues contempla primero la identificación del objeto de la regulación, hay un tema de salud pública, ¿no es cierto? Los medicamentos pues son bienes que sirven para cura, para tratamientos o prevención de enfermedades, pero el uso inadecuado o las características de estos bienes que no cumplan seguridad, calidad y eficacia, pues pueden generar un riesgo. Entonces se identifica cuál es el riesgo respecto de ese producto cuando ingrese al país, se analiza el riesgo, qué tipo de riesgo, a qué población, en qué condiciones, se determina una estrategia para paliar, se implementa y se realiza un plan de contingencia. Todos esos elementos deben adoptarse al momento de hacer un sistema de gestión de riesgo y, como les decía, actualmente esto ya se está llevando a cabo en el Perú. La auditoría posterior al despacho de aduana, también esencial, así también basado en un mecanismo de riesgos, pues lo que promueve es que se hagan auditorías posteriores al despacho de aduana. Basado en pues, perfiles de riesgo, las autoridades deben ser eh, eh, intentar dejar entrar la carga, ¿no es cierto? Y hacer controles posteriores.
Esto, desde luego, no va a implicar una, dejar o levantar los controles de manera plana, sino que tiene que ser basado pues, en ciertos criterios. Pero en general, la idea es hacer controles inteligentes que dejen entrar la mercancía, pero la puedan rastrear de manera que si es que existe algún riesgo identificado, pues puedan ser controladas en el mercado. El establecimiento y plazos de publicación de los plazos de levante. El levante, como ustedes saben, es la autorización aduanera para el ingreso de las mercancías. La idea es que exista pues mucha transparencia en cuanto al establecimiento y publicación de estos plazos, así como el de las otras agencias de control. Una institución también muy vinculada a gestión de riesgos, en realidad una expresión de la gestión de riesgos, es el operador económico autorizado. La Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo de Facilitación de Comercio contempla la existencia de operadores autorizados. Nosotros lo denominamos operador económico autorizado, en realidad es una denominación ya estandarizada, y la idea es pues que este operador económico autorizado sea una empresa que puede ser importador, exportador o algún intermediario de la cadena logística que cumpla con estándares de seguridad y sea beneficiario de de ciertas ventajas de orden administrativas por considerarse un operador seguro, ¿no? Existen requisitos de orden financiero, de infraestructura, operativos, y hasta tecnológicos y financieros para que pues estos operadores sean calificados como tales por la aduana y puedan obtener beneficios. Esto ahora se ha expandido también a otras agencias de control, es decir, ya no solamente van a haber operadores económicos autorizados con beneficios aduaneros, sino también con beneficios en los controles a cargo de otras agencias de control, como las de alimentos, por ejemplo. Uno de las ambiciones o de las aspiraciones del operador económico autorizado también es que puedan tener el reconocimiento mutuo, es decir, de que otro país le dé también el estatus de operador económico autorizado y por lo tanto pueda tener beneficios en el mercado de destino. Los envíos urgentes también es una materia que ha sido digamos, un aspecto muy discutido e importante en el acuerdo de facilitación de comercio. Este es el mundo de los couriers. Las agencias de courier, de hecho, han estado muy interesados en que pues, los países tengan regulaciones especiales para estos envíos urgentes, en paquetes pequeños, de bajo valor, exigiendo de que sean pues, despachados en plazos expeditivos. El comercio electrónico requiere de regulaciones sobre envíos urgentes bastante expeditivas. Y aquí les dejo pues, un slide también de las definiciones del e-commerce, cómo el comercio electrónico está, bueno, durante la pandemia pues tuvo un incremento significativo. Ese incremento de alguna manera se ha desacelerado, no obstante, ya las transacciones electrónicas se han internalizado y muchos países lo están viendo como una oportunidad para pequeñas y medianas empresas que quieren exportar artesanía, algunos alimentos. Existe mucho interés en países emergentes en desarrollar el e-commerce como una forma de promover comercio a través de marketplaces y procedimientos específicos que agilicen la salida o el ingreso de estos bienes. En mercancías perecederas también se establecen normas que prevean la priorización de la importación de mercancías perecederas, bienes perecibles. Se exige que tenga que haber una intensa coordinación
entre las agencias de control y la aduana. Es decir, la agencia de control son otras agencias que también controlan esa mercancía. Por ejemplo, caso de vegetales frescos, SENASA, que tiene que controlar, que tiene que coordinar con aduanas. El artículo 8, o medida 8, se refiere a la cooperación de los organismos que intervienen en frontera. Esto es también un aspecto muy importante porque lo que promueve es que las agencias que participan en la frontera traten de hacer las acciones de manera más coordinada posible. Que aduanas coordine con la autoridad de alimentos o con la de medicamentos en apoyarse mutuamente, programar inspecciones conjuntas, emplear inspecciones remotas, es decir, que se apoyen mutuamente. Esto es un poco difícil muchas veces por cuanto los niveles de desarrollo y operativos entre la aduana y otras agencias de control son muy dispares. Entonces, es un poco complicado a veces realizar esta coordinación, o de repente una agencia de control no tiene personal en un punto de ingreso y eso también dificulta que esta coordinación se lleve a cabo. La medida 9 está relacionada al traslado de mercancías bajo control aduanero, cuando se autoriza el tránsito interno entre aduanas del país, donde se exige que existan procedimientos simplificados, y se requiere también regular las condiciones de este traslado. El artículo 10, relacionado a las formalidades y requisitos de documentación, también que es un artículo muy importante, tiene muchas reglas, pero bueno, y también está asociado a principios de transparencia, pero la idea es simplificar procedimientos, ¿no? Simplificar procedimientos de importación, de exportación, que se busque la agilización de levante, procedimientos más eficientes, que exista más cooperación en cuanto a compartir información y se adopten mejores prácticas internacionales. Ya hay obligaciones en el caso peruano para que exista una revisión periódica y obligatoria de las normas que regulan los procedimientos, e inclusive en las reglas de la UCE se contempla de que cualquier norma que altere algún procedimiento que esté en la Ventanilla Única de Comercio Exterior deba ser revisado previamente por el MINCETUR y el MEF. Aceptación de copias, esta es una norma antigua, se sorprenderán, pero todavía se pide mucha copia de documentos y hasta incluso originales, a pesar de, por efectos de la digitalización y la aceptación y equivalencia de documentos electrónicos, pues esto ya debería ser un tema de la historia. Sin embargo, la provisión todavía exige que se evite, se acepten copias o se digitalicen. Y el empleo de normas internacionales, ¿no? Existen normas internacionales como la Convención de Kioto, el Acuerdo de Facilitación de Comercio, o las disciplinas del Acuerdo de Facilitación de Comercio, en otros acuerdos internacionales que pueden ser utilizadas de referencia para los distintos procedimientos de importación y exportación. Luego, tenemos ventanilla única de comercio exterior. Como ustedes saben, pues se habla mucho de la ventanilla de comercio exterior. En realidad encarna la facilitación de comercio, dado que intenta crear un ecosistema de actores y transacciones relacionadas a importaciones y exportación. Tiene la lógica de lo que le llaman el one-stop shop, es decir, un solo punto de entrada para importar, para todos los procedimientos de importación y exportación. Se necesita mucha tecnología para la ventanilla única, pero no necesariamente es indispensable. Inclusive hay ventanillas únicas no digitales o no electrónicas, pero digamos por la facilidad que provee el intercambio de data o documentos electrónicos, siempre es bueno al final terminar en una plataforma digital donde se puedan hacer estos trámites. Y estos son sistemas escalables, ¿no? No todos los trámites tienen que estar en una ventanilla única, se comienzan por algunos y luego va esto incrementando otros actores, otros procesos, otras transacciones. Hacer una ventanilla única también nos ha ayudado a identificar lo que son las cadenas de procedimientos
y acá les pongo un ejemplo de exportación de alimentos procesados, por ejemplo, en la que pues se revelan todos los procesos o procedimientos que están vinculados a la exportación de un alimento procesado, donde el establecimiento tiene que cumplir con una certificación, el producto tiene también que tiene que tener un registro sanitario, si quiero exportarlo y me pide el mercado de destino una constancia de que el producto es inocuo, debo obtener un certificado oficial de exportación. Eh, y tengo que tener también un certificado de libre venta. Es decir, hay un encadenamiento de procesos, de procedimientos vinculados a la salida de un determinado producto. Esta es la ventanilla única como hoy la presentan. Este es un slide presentado por el MINCETUR, en donde pues están los 3 pilares tradicionales, mercancías restringidas, normas de origen, procedimientos relacionados a puertos, ingreso y salida de naves, donde intervienen otras autoridades, y la idea es que pues, este ecosistema agrupe a todas las agencias de control y actores que hacen posible el ingreso de una mercancía o la salida de una mercancía. Otro de los aspectos también que regula el artículo de la facilitación de comercio es el recurso de los agentes de aduana. Pues no hay una obligación explícita a contratar a un agente de aduana, sin embargo, cada legislación pues lo adopta con arreglo a sus necesidades y principios. Los procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniforme, pues la idea es que las aduanas y las agencias de control procuren establecer procedimientos uniformes, número de campos, número de requisitos, y promueven de que esta presentación además sea electrónica y se aplique la gestión de riesgos. La admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo en realidad es una institución aduanera también bastante esencial, tradicional, también está en la Convención de Kioto, y pues promueve que los países permitan estas formas de internamiento temporal para ser transformadas y que no generen cargas o tributos a este tipo o a estos regímenes aduaneros. La libertad de tránsito, que también es un aspecto esencial pues del comercio internacional, bienes que transitan pues por otros países antes de llegar a otro país para finalmente ser consumido o para que salga, pues esta norma generalmente no ha tenido mayor controversia, es una aceptación generalizada e implementada. Y finalmente, la cooperación aduanera es, digamos, el último artículo del acuerdo de esta sección del acuerdo de facilitación de comercio, pues que promueve que los países tengan una cooperación intensa de información aduanera. Esto también ayuda mucho pues, a detectar prácticas de dumping o subsidios cuando están sometidas a investigación, ayuda también a establecer valores, ayuda a identificar también carga peligrosa, pero se requiere mucho más comunicación, ¿no? No todas las agencias aduaneras de los países tienen el mismo nivel de desarrollo y eso es también una limitación para que esto promueva. Pero existe una obligación y las aduanas coordinan, pero igual se necesita pues trabajar mucho para que esta coordinación sea mucho más fluida, eficaz y a satisfacción de los operadores. Bien, eso es todo, amigos. Espero que pues, les haya interesado esta charla y con mucho gusto quedo llano también a sus comentarios o preguntas que en algún momento me puedan plantear. Gracias.